El Selún estaba en silencio. El calor de la tarde mantenía alejada a la mayoría de la gente. Solo 5 hombres en la barra. Bebiendo alto. Peligrosos. La banda de Jack Morrison, conocida en todo el territorio. Buscados en 3 estados. Asesinos, ladrones, hombres que tomaban lo que querían y se reían de las consecuencias. Y uno en el rincón, solo, callado, barba gris, rostro curtido, 55 años. Nadie. Nada. Solo un viejo apurando un whisky, existiendo, invisible, olvidado. Marta Hayes llevaba las bebidas. 62 años. Rostro amable, sonrisa cansada. 20 años sirviendo a este pueblo, a este Selún, a esta gente. Respetada, querida, segura, hasta que Jack Morrison le agarró la muñeca con fuerza, con crueldad. Servicio lento, vieja. ¿Qué pasa? ¿Artritis, estupidez o simplemente estás demasiado chocha para moverte? La banda se rió. Risa cruel. Risa de depredador. Risa de hombres que nunca habían sido detenidos, nunca desafiados, nunca obligados a responder. Marta se soltó. Por favor, ahora os traigo las bebidas más rápido. Solo, por favor. ¿Por favor? Se burló Jack. ¿Por favor? La vieja bruja suplicando. Patético. Eres patética. Este pueblo entero es patético, débil, blando. Merece todo lo que le quitamos, todo lo que... El sonido cortó la burla, la risa, todo. 5 balas colocadas sobre la mesa, metódicamente, deliberadamente. 1, 2, 3, 4, 5. Cada una golpeando la madera con finalidad, con promesa, amenaza. El viejo del rincón las había puesto. Seguía sentado, seguía callado, seguía mirando su whisky, no a la banda, no a Marta, solo a las balas. 5 balas, brillantes, cargadas, listas. Jaque se volvió. ¿Qué se supone que significa eso, abuelo? Silencio. Largo silencio. Terrible silencio. Luego el viejo habló. Voz baja. Calmada. Mortal. Una para cada uno de vosotros. Elegid ahora. ¿Os vais o cargáis? ¿Marcháis o morís? Simple. Jaque se rió. ¿Nos estás amenazando? ¿Tú? Pero algo en los ojos del viejo lo detuvo. Algo frío, algo antiguo, algo que había visto morir a 47 hombres y no tenía miedo de ver morir a 5 más. Y Jack Morrison, asesino de 12 hombres, sintió por primera vez incertidumbre, sintió miedo, sintió que quizá, este viejo del rincón no era nadie, no era nada, era algo. Algo terrible. Algo que acababan de despertar. Algo que estaba a punto de recordar a 5 idiotas que algunos hombres se retiran de matar, pero matar nunca se retira de ellos. Red Creek, territorio de Arizona, septiembre de 1888. El Selún última copa servía a viajeros, vagabundos, vaqueros. De vez en cuando, por desgracia, a forajidos. Hoy era un día desgraciado. La banda de Morrison llegó al mediodía. 5 hombres, 5 caballos, 5 reputaciones. Conocidos por la violencia, por la crueldad, por tomar lo que querían. Nadie los detenía. La ley estaba lejos. La justicia era un mito. El poder era la realidad. Ellos tenían armas, tenían número, tenían voluntad. Eso bastaba. Nathaniel Carson estaba sentado en el rincón. El mismo rincón, la misma mesa, la misma posición, 10 años, todos los días. El mismo whisky, el mismo silencio, la misma invisibilidad. Había llegado a Red Creek en 1878. Después de retirarse, después de colgar las pistolas, después de decidir que 47 eran suficientes, suficientes muertes, suficiente matar, suficiente ser Fantasma Carson, el pistolero que mató a 47 hombres en 27 años, que nunca falló, nunca dudó, nunca dejó testigos. Fantasma era un nombre apropiado porque mataba en silencio, desaparecía por completo, era mito,
leyenda, cuento que se contaba junto al fuego, no hombre presente, no hombre real, no hombre sentado en el rincón bebiendo whisky viendo a Marta servir copas. Marta era buena mujer, amable, respetuosa, le recordaba a su madre, muerta hacía 40 años, le recordaba a la humanidad, a decencia, a lo que la gente podía ser cuando el mundo se lo permitía. Servía a todos por igual, ricos, pobres, buenos, malos. Solo servía, solo sonreía, solo hacía los días un poco mejores. El pueblo la quería. Nathaniel la respetaba. Ese respeto importaba más de lo que la gente sabía, más de lo que la banda entendería, más de lo que 5 idiotas estaban a punto de aprender. Porque cuando Jack Morrison agarró la muñeca de Marta, cuando se burló de ella, cuando la hizo tener miedo, algo cambió en el rincón, en la sombra, en el viejo callado que ya no era del todo hombre, estaba volviéndose fantasma otra vez. A regañadientes. Necesariamente. Por fin. Tráeme otra copa, vieja, exigió Jack. Y esta vez más rápido. A menos que tus huesos antiguos no puedan moverse. A menos que estés demasiado chocha, demasiado inútil, demasiado. Está haciendo lo que puede, dijo Nathaniel. Bajo. Desde el rincón. Las primeras palabras que pronunciaba en voz alta en semanas, quizá meses. Voz oxidada, pero firme, calmada, peligrosa. La banda se volvió, vio a un viejo, barba gris, rostro curtido, ropa sencilla, corriente, nadie, nada. Evaluación de amenaza, 0. ¿Te lo hemos preguntado a ti, abuelo? Dijo O'Brien con sorna, confiado, estúpido. ¿Te hemos pedido opinión? Te hemos. No, lo interrumpió Nathaniel. Pero te la doy igual. Dejadla en paz. Bebed vuestro whisky. Marchaos. Simple. Fácil. Saludable. Dutch Miller se rió. Hombre grande. Mente lenta. Puños rápidos. ¿Saludable? ¿Nos estás amenazando? ¿Un viejo solo contra 5? Eso no es saludable. Eso es suicida. Nathaniel tomó un sorbo de whisky. Lento, deliberado, considerando, calculando, recordando cómo se sentía, cómo funcionaba, cómo operaba el fantasma. 10 años dormido, pero la memoria muscular no olvida. El instinto no muere. Matar es como montar a caballo. Una vez aprendido, nunca se desaprende. Solo se deja de usar hasta que es necesario. Hasta que el momento lo exige, hasta que una buena mujer es amenazada por hombres malos. Entonces todo recuerda. Todo vuelve. Todo lo que era fantasma despierta, se estira, se prepara. No es amenaza, dijo Nathaniel, levantándose despacio, caminando hacia su mesa. Cada paso medido. Profesional. Depredador. Prometedor. Hay diferencia. Amenaza es quizá. Promesa es certeza. Yo prometo. La volvéis a tocar. La volvéis a insultar. La hacéis sentir incómoda otra vez. Morís. Los 5. Aquí. Ahora. Hoy. Eso no es amenaza. Eso es promesa. Eso es certeza. Eso es lo que pasa cuando los idiotas despiertan cosas que es mejor dejar dormidas. Llegó a su mesa, se plantó cerca, demasiado cerca para que estuvieran cómodos, demasiado cerca para sacar, lo bastante cerca para verles los ojos, oler el miedo que empezaba, sentir cómo su seguridad se desmoronaba. Luego puso 5 balas sobre su mesa. 1, 2, 3, 4, 5. Cada una un punto, cada una sentencia, cada una muerte prometida. Una para cada uno, dijo. Elegid ahora. Dejáis a Marta en paz o cargáis estas en vuestros cráneos. Matemática simple. Justicia simple. Final simple para idiotas simples. Billy Cross, el más joven, el más listo, miró las balas. Luego al viejo. Luego algo hizo clic en su memoria. Algo sobre la forma de moverse, de plantarse, de tener las manos sueltas pero listas, de mirar todo, calcular todo,
prometer todo. Esperad, susurró Billy. Esas manos, esa postura, sois él. Sois Fantasma Carson. La leyenda, el mito, el muerto. Nathaniel lo interrumpió. Fantasma Carson murió hace 10 años. Se retiró. Desapareció. Se convirtió en nadie. Se convirtió en nada. Se convirtió en el hombre del rincón bebiendo whisky. Eso es lo que soy. Eso es todo lo que soy. A menos que me obliguéis a ser distinto. A menos que hagáis que el fantasma vuelva. A menos que despertéis lo que debería seguir dormido. Vuestra elección. Alejaos de Marta. Alejaos del Saloon. Alejaos de Red Creek. O hacéis que recuerde. Que me convierta. Que mate. No quiero. No he querido durante una década. Pero lo haré si es necesario. Si me obligáis, si no dejáis otra opción. Jake estudió a Nathaniel. Estudió las balas. Estudió la situación. 5 contra 1. Debería ser fácil. Debería ser seguro. Debería ser victoria. Pero el reconocimiento de Billy. Pero los ojos del viejo. Pero algo antiguo y frío y absolutamente seguro en su postura. Algo que decía, lo he hecho 47 veces. Del 48 al 52 sería fácil, sería simple, sería martes. Estás fanfarroneando, dijo Jack. Pero la voz le tembló, la seguridad se resquebrajó. La mano no fue al revólver. No se atrevió. No quiso comprobarlo. Compruébalo, dijo Nathaniel. Simple, calmado, definitivo. Saca. Mira qué pasa. Mira si viejo significa lento. Mira si retirado significa incapaz. Mira si una década de paz borró 27 años de guerra. Compruébalo, por favor. Yo también tengo curiosidad. Curiosidad por saber si aún no tengo. Si aún recuerdo, si aún nunca fallo. Sonrió. Sonrisa fría. Sonrisa de fantasma. Sonrisa de muerte. Silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Nadie comprobó. Porque algo en esa sonrisa, algo en esos ojos, algo en la forma en que 5 balas descansaban en la mesa como promesas decía que comprobar era morir. Sacar era suicidio. Forzar al fantasma era fatal. Y Jack Morrison, por primera vez en su vida violenta, eligió supervivencia sobre orgullo, eligió marcharse sobre comprobar, eligió vivir sobre aprender si la leyenda era real. Nos vamos, dijo Jack. Levantándose, manos a la vista, sin amenaza, instinto de supervivencia por encima del ego. Sin problemas, sin pelea, solo, nos vamos. ¿Vale? Nathaniel no dijo nada. Solo miró, solo calculó, solo recordó cuántas veces los hombres dijeron que se iban y luego sacaron al volverse, intentaron emboscada, murieron de todos modos. 47 veces enseñaron. No confiar en nada. No creer a nadie. Vigilar hasta que se fueran, hasta que estuvieran a millas, hasta que estuvieran absolutamente, definitivamente fuera. Los 5 se levantaron despacio, con cuidado, manos lejos de las pistolas, moviéndose hacia la puerta, hacia la salida, hacia la escapada, hacia la supervivencia. Pero Radware, el impulsivo, el idiota, el joven y orgulloso, la mano de Red se movió hacia su pistola. Un tic leve, apenas visible. Pero Nathaniel lo vio. El fantasma lo vio. La muerte lo vio. No, dijo Nathaniel. No alto, no amenazante, solo, seguro. No me obligues, no fuerces esto. No conviertas la marcha en huida. La huida en persecución. La persecución en tumba. Solo, marchaos. Déjame quedarme nadie. Deja que el fantasma siga muerto. Deja que la paz continúe, por favor. La mano de Red se detuvo, vaciló, consideró. Orgullo contra supervivencia, ego contra instinto, reputación contra realidad.
La mano eligió realidad, eligió supervivencia, eligió marcharse, se apartó del revólver, se dirigió a la puerta, a la escapada. 5 hombres salieron a la luz del sol, hacia sus caballos, hacia la partida, hacia vivir. Marta exhaló. No se había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Todo el Selún exhaló. Tensión liberada. Muerte evitada, paz mantenida. Nathaniel volvió al rincón, se sentó, tomó un sorbo de whisky, mano temblando ligeramente, no de miedo, de alivio, de gratitud, de alegría. Que el fantasma pudiera seguir muerto. Que 47 siguiera siendo 47. Que la década de paz sobreviviera. Que Marta estuviera a salvo. Que nadie muriera hoy. Que quizá el fantasma estuviera realmente muerto. Realmente pudiera quedarse enterrado. Realmente pudiera dejar que Nathaniel viviera callado, anónimo, en paz. Pero dejó las 5 balas. No las volvió a cargar en su revólver. Las dejó en su mesa, recordatorio visible, advertencia. Promesa para quien mirara, para quien pensara, para quien considerara que el viejo era fácil, era débil, era inofensivo. 5 balas decían lo contrario, decían que el fantasma vivía, decían que la paz era condicional, decían que lo pusieras a prueba y morirías. Simple, cierto, absoluto. El pueblo quedó en silencio. Todos habían presenciado. Todos entendieron. El viejo del rincón no era un viejo cualquiera. Era leyenda. Era fantasma. Era asesino de 47 que hoy eligió misericordia. Eligió advertencia en vez de ejecución. Eligió paz en vez de reputación. Pero podía elegir distinto. Elegiría distinto si lo empujaban, si era necesario. Si volvían a amenazar a Marta. Ella se acercó a su mesa temblando. Llorando, agradecida. Gracias. Gracias. Me habrían hecho daño. Habrían. Se han ido, dijo Nathaniel. Suave, humano, no fantasma. Solo hombre cansado que defendió a una amiga. Estás a salvo. Eso es lo que importa. No volverán. No se arriesgarán. No comprobarán. Correrán la voz. El fantasma vive en Red Creek. No os acerquéis. Dejad al viejo en paz. Dejad a Marta en paz. El mensaje se extenderá. El territorio sabrá. Estarás más segura un tiempo. Hasta que el recuerdo se desvanezca. Hasta que lleguen nuevos idiotas. Hasta. Se detuvo. No quiso pensar en él, hasta. En la inevitabilidad. En cómo la paz nunca duraba. En cómo el fantasma nunca moría de verdad. En cómo el pasado siempre volvía. Siempre exigía. Siempre recordaba. Marta le tocó la mano. ¿Quién eres? ¿De verdad? Nadie, dijo Nathaniel. Solo un viejo bebiendo whisky. Eso es lo que soy. Eso es todo lo que soy. A menos que me obliguéis a ser distinto. A menos que hagáis que el fantasma vuelva. A menos que despertéis lo que debería seguir dormido. Ella mintió con amabilidad, con ternura, sabiendo que era mentira, sabiendo que todos recordarían, sabiendo que el viejo del rincón era ahora la leyenda del rincón. Era fantasma para siempre hasta la muerte o la partida. Probablemente la muerte. Porque las leyendas no conseguían anonimato, no conseguían paz, no conseguían retiro, solo conseguían ser probadas, desafiadas, obligadas a demostrar que eran reales una y otra vez hasta que finalmente, la leyenda moría. De verdad moría. Permanentemente moría. Nathaniel sabía que ella mentía. Agradeció el intento. Bebió su whisky. Miró las 5 balas en su mesa. 5 promesas cumplidas. 5 vidas perdonadas. 5 oportunidades dadas. Se preguntó cuánto tardaría en arrepentirse de la misericordia. ¿Cuánto tardarían los perdonados en volver? ¿Cuánto tardarían 5 balas en tener que cargarse? En 5 cámaras. En 5 cráneos.
Hasta que el fantasma se viera forzado a demostrar quién era otra vez, definitivamente, fatalmente. 3 días después, la banda de Morrison volvió. No al saloon, a la emboscada, a la venganza, al orgullo, exigiendo satisfacción. Jaque había pensado, había planeado, había comprendido. El fantasma era leyenda, pero la leyenda era vieja, estaba sola, estaba en inferioridad numérica. Los números importaban, la sorpresa importaba. Matar desde lejos importaba. Duelo limpio era suicidio. Duelo sucio era listo. Era supervivencia. Era victoria. Se posicionaron alrededor del saloon. 5 ángulos, 5 rifles, esperando que el viejo saliera, caminara a casa, estuviera vulnerable, muriera sin gloria, sin lucha, sin demostrar nada salvo que los viejos mueren cuando les disparan desde una emboscada. Plan simple. Plan de cobarde. Plan listo. Nathaniel lo sintió. El instinto gritando. Peligro cerca. Muerte esperando. Emboscada preparada. No salió del saloon. No cayó en la trampa. Se quedó dentro. Pensando, calculando, recordando. Cómo operaba el fantasma. Cómo sobrevivía el fantasma. Cómo el cazado se convertía en cazador. Habló con Marta. Bajo, calmado, instructivo. 5 hombres fuera, posicionados, esperando, planeando emboscada. Necesito que hagas algo. Algo peligroso, algo necesario. ¿Puedes? Marta sintió. Confiaba en él. Creía en él. Haría cualquier cosa. ¿Qué? Sal normal. Como al cerrar. Cierra la puerta con llave, camina a casa. Te ignorarán. Solo me quieren a mí. Cuando estés a salvo, cuando estés en casa, enciende una vela en la ventana, señal. Entonces yo me muevo. Cuando yo. Se detuvo. No quiso decirlo. No quiso convertirse en ello. Pero tenía que. Tenía que sobrevivir. Tenía que proteger. Tenía que ser fantasma. Cuando case, cuando mate, cuando demuestre que la misericordia fue error, que dar oportunidad fue fallo. Que 5 balas deberían haberse cargado hace 3 días. Deberían haber terminado esto antes de que continuara, antes de que escalara, antes de que obligara al fantasma a despertar del todo. Definitivamente, fatalmente. Marta salió, caminó a casa, temblando, rezando, esperando que el viejo, esperando que el fantasma sobreviviera, encendió la vela, señal dada. Y en el saloon, Nathaniel Carson dejó de ser hombre, se convirtió en arma, se convirtió en cazador, se convirtió en fantasma. 47 se convertirían en 52. Esta noche, en la oscuridad, en silencio, al modo que correspondía al nombre, fantasma matando, fantasma desapareciendo, fantasma recordando al territorio porque las leyendas eran leyendas, porque los mitos eran mitos, porque algunos hombres nunca dejaban de ser peligrosos, solo dejaban de mostrarlo hasta que los obligaban, hasta que era necesario, hasta que 5 idiotas no dejaban otra opción. Definitivamente, fatalmente. 3 días después, la banda de Morrison volvió. No al saloon, a la emboscada, a la venganza, al orgullo, exigiendo satisfacción. Jaque había pensado, había planeado, había comprendido. El fantasma era leyenda, pero la leyenda era vieja, estaba sola, estaba en inferioridad numérica. Los números importaban, la sorpresa importaba. Matar desde lejos importaba. Duelo limpio era suicidio. Duelo sucio era listo. Era supervivencia. Era victoria. Se posicionaron alrededor del saloon. 5 ángulos, 5 rifles, esperando que el viejo saliera, caminara a casa, estuviera vulnerable, muriera sin gloria, sin lucha, sin demostrar nada salvo que los viejos mueren cuando les disparan desde una emboscada. Plan simple. Plan de cobarde. Plan listo. Nathaniel lo sintió. El instinto gritando. Peligro cerca. Muerte esperando. Emboscada preparada. No salió del saloon. No cayó en la trampa.
Se quedó dentro. Pensando, calculando, recordando. Cómo operaba el fantasma. Cómo sobrevivía el fantasma. Cómo el cazado se convertía en cazador. Habló con Marta. Bajo, calmado, instructivo. 5 hombres fuera, posicionados, esperando, planeando emboscada. Necesito que hagas algo. Algo peligroso, algo necesario. ¿Puedes? Marta sintió. Confiaba en él. Creía en él. Haría cualquier cosa. ¿Qué? Sal normal. Como al cerrar. Cierra la puerta con llave, camina a casa. Te ignorarán. Solo me quieren a mí. Cuando estés a salvo, cuando estés en casa, enciende una vela en la ventana, señal. Entonces yo me muevo. Cuando yo. Se detuvo. No quiso decirlo. No quiso convertirse en ello. Pero tenía que. Tenía que sobrevivir. Tenía que proteger. Tenía que ser fantasma. Cuando case, cuando mate, cuando demuestre que la misericordia fue error, que dar oportunidad fue fallo. Que 5 balas deberían haberse cargado hace 3 días. Deberían haber terminado esto antes de que continuara, antes de que escalara, antes de que obligara al fantasma a despertar del todo. Definitivamente, fatalmente. Marta salió, caminó a casa, temblando, rezando, esperando que el viejo, esperando que el fantasma sobreviviera, encendió la vela, señal dada. Y en el salón, Nathaniel Carson dejó de ser hombre, se convirtió en arma, se convirtió en cazador, se convirtió en fantasma. 47 se convertirían en 52. Esta noche, en la oscuridad, en silencio, al modo que correspondía al nombre, fantasma matando, fantasma desapareciendo, fantasma recordando al territorio porque las leyendas eran leyendas, porque los mitos eran mitos, porque algunos hombres nunca dejaban de ser peligrosos, solo dejaban de mostrarlo hasta que los obligaban, hasta que era necesario, hasta que 5 idiotas no dejaban otra opción. Nathaniel salió por la puerta trasera, silencioso, invisible, fantasmal. Lo había planeado 10 años atrás al elegir la mesa del rincón, al memorizar salidas. Al prepararse para la inevitabilidad, el momento en que el pasado alcanzara, en que el retiro terminara, en que el fantasma volviera. Sabía sus posiciones, las había sentido, las había calculado, 5 hombres, 5 lugares, predecibles, profesionales, fatales para ellos. El primero fue Billy Cross, el más joven, posicionado al norte, en un tejado, buena vista, mala escapada. Nathaniel subió, silencioso. Años de práctica, décadas de matar, memoria muscular perfecta, llegó al tejado. Billy nunca oyó, nunca se volvió, nunca supo hasta que el cuchillo entró en el riñón. Muerte silenciosa, muerte profesional, muerte de fantasma, sin disparo, sin alarma, uno menos, quedaban 4. El segundo fue Dutch Miller. Callejón este, nivel del suelo, blanco grande, reacción lenta. Nathaniel se acercó por detrás. Sombra entre sombras. Dutch no oyó nada. No sintió nada hasta que el alambre rodeó su garganta. Silencioso. Brutal. Eficaz. Dutch se agitó. 30 segundos y luego quieto, luego muerto. 2 menos. El tercero fue Radwell. Posición sur. Ventana con vista a la entrada del salón. Nathaniel entró en el edificio, subió escaleras, callado, paciente, llegó a la habitación. Red estaba concentrado, vigilando, esperando, sin mirar atrás. Error fatal. El cañón del Colt de Nathaniel se apoyó en la nuca de Red. La misericordia fue error, susurró Nathaniel. Van. Red cayó, silencioso, salvo un disparo. Alarma dada. 3 muertos, 2 restantes, 2 alertados, 2 sabiendo que el fantasma estaba cazando, 2 corriendo, 2 muriendo. Pronto. Cole Brennan y Jake Morrison oyeron el disparo. El nuevo plan falló. El fantasma estaba activo, sabía que lo cazaban. Corrieron hacia los caballos, hacia la escapada, hacia la supervivencia. Pero el fantasma era más rápido, más listo, más motivado, había soltado sus caballos,
había preparado, había asegurado que no hubiera escapada, que no hubiera partida, que no hubiera supervivencia. Solo elección, luchar, enfrentarse al fantasma, morir con honor o morir corriendo, morir como cobardes, morir de todos modos. Eligieron luchar, elección estúpida, elección valiente, elección final. Sacaron pistolas, se volvieron, enfrentaron la oscuridad, enfrentaron el silencio, enfrentaron nada visible hasta el van. 2 destellos de boca de fuego, 2 balas, 2 cuerpos cayendo, pecho de Cole abierto, garganta de Jack destrozada, ambos muertos antes de tocar el suelo. 48, 49, 50, 51, 52.5 hombres, 5 balas, 5 tumbas, 5 pruebas de que la misericordia, que la advertencia, que las oportunidades no funcionaban, no importaban, no evitaban, solo retrasaban, solo prolongaban, solo daban falsa esperanza antes de la muerte inevitable. Nathaniel se quedó entre 5 cuerpos. 5 hombres a los que había perdonado. 5 hombres que volvieron. 5 hombres que lo obligaron a esto. Que hicieron volver al fantasma. Que añadieron 5 a 47. Hicieron 52. Hicieron que una década de paz fuera inútil. Hicieron que el retiro fuera temporal. Hicieron que el anonimato fuera imposible. Hicieron que Nathaniel recordara lo que había intentado olvidar. Que el fantasma nunca moría, nunca se retiraba, nunca paraba, solo se detenía entre muertes, entre guerras, momentos en que el mundo exigía muerte, cuando la justicia requería balas, cuando la supervivencia significaba volver a ser monstruo. No sintió nada, ni culpa, ni arrepentimiento, ni satisfacción. Solo vacío. El mismo vacío que 47 veces antes. El mismo hueco que venía con matar, con ser bueno matando, con ser arma en vez de hombre, fantasma en vez de Nathaniel. Ese vacío era conocido, era viejo amigo, era recordatorio de que algunos hombres no estaban hechos para la paz, no estaban hechos para el silencio, no estaban hechos para el retiro, estaban hechos para la violencia, para la muerte, para impartir justicia cuando la ley no podía. Cuando la ley no quería, cuando solo la bala respondía. Arrastró los cuerpos uno a uno al carro, los cubrió, los llevaría al sheriff, explicaría, justificaría, probaría legítima defensa, probaría emboscada, probaría que ellos lo forzaron, ellos iniciaron, ellos murieron porque eligieron morir. Eligieron comprobar, eligieron no creer en la leyenda, eligieron aprender por las malas que el fantasma era real, era letal, seguía siendo letal incluso a los 55, incluso después de 10 años. Incluso después de jurar retiro, absoluto, final, cierto. El sheriff llegaría al amanecer, vería el carro, vería los cuerpos, vería a Nathaniel sentado, esperando, calmado, listo para explicar, listo para justificar, listo para enfrentar consecuencias si las hubiera. Fantasma, dijo Tom, no pregunta, afirmación, reconocimiento, aceptación. Había sospechado 10 años. Sospechando. El viejo callado que se movía demasiado bien, que se colocaba demasiado perfecto, que veía demasiado, era más que nadie. Era leyenda. Era mito hecho hombre. Era fantasma Carson viviendo anónimo hasta que lo obligaron a demostrarse, hasta que 5 idiotas lo hicieron recordar, actuar, añadir 5 a 47. Emboscada, dijo Nathaniel. Simple, directo, honesto. Di advertencia, di oportunidad, di misericordia hace 3 días. Les dije, marchaos. Dejad a Marta en paz. Dejad Red Creek. Se fueron, luego volvieron. Planearon emboscada. 5 posiciones, 5 rifles, esperaban que saliera. Yo, me defendí. Sobreviví. Ellos no. Legítima defensa, legal, justificada. Pero se detuvo, miró los 5 cuerpos, caras ya desvaneciéndose, ya convirtiéndose en números, en estadísticas, en fantasmas entre otros 47. Pero ya está. He terminado con Red Creek. Terminado con la paz que no es paz. Terminado con el retiro que no es retiro. Terminado con intentar ser nadie. Cuando todos sepan que soy el fantasma, me voy hoy. Ahora, antes de que vengan más, antes de que desafíen más,
antes de que mueran más. Estoy cansado. Cansado de matar. Cansado de ser fantasma. Cansado de cargar con 52 y contando. Solo cansado. Así que me voy buscando algún lugar donde nadie sepa, nadie reconozca, nadie conecte al viejo callado con la leyenda del fantasma. Algún lugar donde pueda morir anónimo, morir en paz, morir como Nathaniel en vez de como fantasma, si tal lugar existe. Si tal paz es posible, si tal misericordia está disponible. Tom asintió. Entendió. ¿A dónde irás? No lo sé, dijo Nathaniel, honesto. Solo, lejos. Anónimo. Algún lugar donde las leyendas no lleguen, donde el pasado no siga, donde el fantasma pueda por fin morir y quedarse muerto. Suerte, dijo Tom, sabiendo que la suerte no ayudaría, sabiendo que el pasado siempre seguía, sabiendo que el fantasma nunca moría, nunca paraba, nunca encontraba paz, solo encontraba nuevos pueblos, nuevos rincones, nuevos salones, nuevas camareras, nuevas bandas, nuevas pruebas, nuevas muertes, nuevos números añadidos a 52. Hasta que la edad matara lo que las balas no pudieron, hasta que el tiempo terminara lo que la leyenda sobrevivió. Hasta que el fantasma se convirtiera en fantasma de verdad. Nathaniel recogió. No tenía mucho. Ropa, whisky, armas, balas. Vida reducida a un atillo, a un caballo, a la partida. Se despidió de Marta. Despedida callada. Agradecida. Definitiva. Gracias, dijo ella. Por defenderme, por ser fantasma. Por ser héroe. No héroe, corrigió Nathaniel. Suave, firme, cierto. Solo matador, matador profesional, matador retirado, matador forzado. 52 hombres muertos por mi mano. Eso no es héroe. Eso es, superviviente. Eso es arma. Eso es fantasma. Y el fantasma no es héroe. Es mal necesario. Su violencia respondiendo a la violencia. Su muerte entregada cuando era necesaria, pero no héroe. Nunca héroe. Solo viejo cansado que intenta dejar de ser fantasma. Que intenta encontrar paz. Que intenta morir callado en vez de ruidoso. Que intenta ser Nathaniel en vez de leyenda. Marta le besó la mejilla. Siempre serás héroe para mí. Siempre el hombre que defendió, que protegió, que se preocupó lo suficiente para matar por ello. Eso es héroe independientemente del número, del pasado, del fantasma. Tu héroe, el mío, el del pueblo. Gracias, dijo Nathaniel, sintiéndolo, agradecido por la bondad, por ver más allá de la leyenda, por ver al hombre debajo, por ver a Nathaniel en vez de al fantasma. Montó el caballo, cabalgó hacia el oeste, hacia el ocaso, hacia algún lugar, hacia ningún lugar, hacia el próximo pueblo, el próximo rincón, el próximo selún, la próxima década quizá, el próximo intento de paz, próximo fracaso esperado, próximo momento en que el fantasma despertaría, mataría, añadiría a 52, demostraría que el retiro era mito, era imposible, era sueño negado a hombres como él, a hombres que mataron 47, a hombres que se convirtieron en fantasma, a hombres que nunca dejaron de ser peligrosos, solo dejaron de mostrarlo hasta que los obligaron, hasta que fue necesario, hasta que fue inevitable. Miró atrás una vez, vio Red Creek desvaneciéndose, vio a Marta saludando, vio la vida que no podía tener, la paz que no podía mantener, el anonimato que no podía conservar. Luego miró adelante, hacia el horizonte, hacia el futuro incierto, hacia la muerte eventual, hacia la paz posible. Tal vez algún día, algún lugar. Pero probablemente no. Probablemente el fantasma cabalgaba para siempre. Probablemente la leyenda nunca moría. Probablemente Nathaniel Carson moriría como fantasma Carson, moriría matando, moriría añadiendo número final a 52, moriría demostrando que las leyendas eran reales, eran peligrosas, eran incapaces de paz, estaban condenadas a la violencia para siempre hasta que una bala, un cuchillo, la edad, algo, cualquier cosa, por fin pusiera al fantasma a descansar. Por fin dejara a Nathaniel ser. Por fin concediera la misericordia que él nunca dio, nunca recibió,
quizá no merecía, pero desesperadamente quería, desesperadamente necesitaba, desesperadamente esperaba que existiera. Algún día, algún lugar, para alguien como él. 10 años después, 1898. Nathaniel tenía 65, seguía vivo, seguía en movimiento, seguía siendo fantasma. 55 se habían convertido en 73. 18 más. 18 pueblos, 18 fracasos, 18 pruebas de que la paz era imposible. Que el retiro era mito. El fantasma era eterno, era maldición, era condena, era destino. Estaba sentado en un rincón. Selún distinto, pueblo distinto, misma mesa, mismo whisky, misma esperanza, mismo desengaño. Porque alguien lo reconocería, alguien lo desafiaría, alguien lo pondría a prueba, alguien moriría, añadiendo a 73, demostrando 74, continuando hasta 100, hasta el número que fuera, hasta el número final. Pensó en el chico de Pseudo Rey hacía 10 años. Se preguntó si sobrevivió. Si mató a los hombres que iban a por él. Si paró o continuó. Si se convirtió en fantasma o siguió siendo hombre. Nunca supo. El chico nunca volvió. Nunca contó su historia. Nunca confirmó ni desmintió. Solo, desapareció. En el oeste. En la leyenda. Tal vez en una tumba. Probablemente en fantasma. Definitivamente muerto o fantasma. De cualquier modo, perdido, ido. Otra víctima más. Otra prueba de que enseñar a matar era crear muerte, era multiplicar fantasmas, era extender la maldición, era hacer más como Nathaniel, más atormentados, más incapaces de paz, más condenados a la violencia para siempre. Pero Nathaniel continuó porque parar significaba morir, significaba rendirse, significaba admitir que el fantasma había ganado, significaba aceptar la maldición, significaba rendirse a la violencia. Y Nathaniel, terco, cansado, atormentado Nathaniel se negaba a dejar que el fantasma ganara del todo, se negaba a aceptar que 73 era destino. Se negaba a dejar de esperar que el próximo pueblo, el próximo intento, el próximo rincón por fin concediera paz. Por fin dejara morir al fantasma. Por fin dejara ser a Nathaniel. Probablemente no ocurriría. Probablemente el fantasma era eterno. Probablemente la leyenda nunca moría. Probablemente Nathaniel Carson moriría como Fantasma Carson, moriría matando, moriría añadiendo número final a 73, moriría demostrando que el retiro era imposible. La paz inalcanzable. La misericordia indisponible. Pero seguiría intentándolo, seguiría moviéndose, seguiría esperando, seguiría bebiendo whisky en rincones, seguiría siendo nadie que intentaba paz, seguiría siendo fantasma forzado a la violencia, seguiría siendo leyenda, viviendo a regañadientes. Seguiría siendo Nathaniel Carson, 55 años cuando puso 5 balas en una mesa. 65 ahora. 73 muertes cargando. 73 razones por las que el sueño fallaba. 73 fantasmas siguiéndolo. Siguiéndolo siempre. Recordando siempre. Sin perdonar nunca. Gracias por caminar este oscuro sendero conmigo, amigos. Si esta historia del hombre que no pudo escapar de su pasado te llegó al alma, te agradecería tu like y tu suscripción a Fronteras de Sombra del Oeste. Cada suscriptor ayuda a que estos relatos lleguen a más gente por todo el mundo. Deja un comentario diciéndome desde qué país escuchas. Me encanta saber hasta dónde viajan estas historias de frontera, conectándonos a todos a través de cuentos de violencia, arrepentimiento y la búsqueda imposible de paz en una tierra sin perdón. Hasta que nos encontremos en el próximo sendero, recordad que algunos hombres se retiran de matar, pero matar nunca se retira de ellos. A veces 5 balas sobre una mesa dicen más que 1000 palabras. A veces las leyendas no pueden morir, aunque lo deseen desesperadamente. Elegid vuestras batallas con cabeza, amigos. Hasta pronto, vaqueros.